Los protagonistas del siglo IX en la península ibérica siguen siendo los mismos: el Emirato de Córdoba, el Reino de Asturias y los francos, pero con un cambio sustancial. La entrada de los francos por los Pirineos creó tres grupos diferenciados: el Reino de Pamplona, el Condado de Aragón y los condados catalanes. Este último, a finales del siglo, sería el único que mantendría relaciones con el Imperio carolingio. Los 5 emires de Córdoba del siglo IX tuvieron en común una inestabilidad en su gobernación, desde su subida al poder por familiares que no aceptaban su nombramiento y sobre todo por las revueltas protagonizadas por las marcas fronterizas de Mérida, Toledo y Zaragoza, que no dudaron en aliarse con los enemigos del Emirato. Las revueltas tuvieron su origen en el incumplimiento de las peticiones y reclamaciones de las promesas realizadas durante la conquista. Las marcas estaban descontentas con la política llevada por el Emirato, con subidas de impuestos no autorizados por el Corán y por la discriminación étnica con aquellos que no eran árabes de sangre. Las reivindicaciones de las marcas eran una mayor autonomía y el reconocimiento legítimo de su autoridad, pero nunca se plantearon independizarse del Emirato. A finales del siglo, Al-Ándalus era un mosaico de núcleos independientes que reconocían la soberanía del emir. Esto se explica por la ausencia de una autoridad fuerte, ya que el emir se limitó más a conservar su poder que a combatir a los rebeldes, y por otra parte porque el poder efectivo del emir apenas superaba los límites de Córdoba. La tolerancia religiosa vivida en Al-Ándalus se acabó con Alacán I, que introdujo a la doctrina del maliquismo, caracterizada por una defensa a ultranza de los preceptos coránicos. A partir de entonces, las otras religiones, en especial el cristianismo, vivieron momentos difíciles. Los alfaquíes decían que las influencias cristianas provocaban desviaciones entre los musulmanes. Para evitar la discriminación, muchos mozárabes aceptaron las modas, las costumbres y la cultura musulmana. Como consecuencia de esto nació un movimiento liderado por Álvaro de Córdoba, en defensa del mantenimiento de las costumbres, la cultura y la religión cristiana. Todo se radicalizó cuando en el año 850 el sacerdote perfecto profirió insultos contra Mahoma. Fue condenado a muerte y su ejecución fue pública, como advertencia al resto de los cristianos. Sin embargo, el efecto fue todo lo contrario, sobre todo en Córdoba, donde un grupo formó un movimiento de resistencia que proponía el martirio voluntario, presentarse ante el cadí de la ciudad, injuriar a Mahoma y sufrir en consecuencia la pena capital. Este movimiento fue desautorizado por los mozárabes más moderados, que en connivencia con el emir, en el Concilio de Toledo del año 852, prohibió el martirio, equiparándolo al suicidio. Pero los líderes del movimiento no aceptaron tal decisión y continuaron, hasta que en el año 859, Eulogio de Córdoba, líder del movimiento, y 48 personas más fueron ejecutadas. Esto fue el final del llamado martirologio mozárabe. En los escasos momentos de estabilidad vividos en este siglo, el emir Abderramán II organizó el Estado, centralizando el poder político y administrativo en un solo órgano. Perfeccionó los mecanismos de control de la administración de las provincias con el nombramiento de gobernadores y señores de la ciudad. Y por último, aumentó el poder e influencia de los jueces en la vida política. Por otra parte, reordenó la actividad económica llenando las arcas del tesoro, estableció una política exterior con Bizancio y los Emiratos independientes del norte de África y despegó la vida cultural, científica y urbanística de Córdoba, con la llegada al Ándalus de artistas, literatos e intelectuales de Oriente, a los que el emir protegió por medio del mecenazgo. En el reino de Asturias hay dos reyes clave en este siglo, Alfonso II el Casto y Alfonso III el Magno. Al primero se le otorga la conversión de Asturias en reino, con la ayuda inestimable de los mozárabes huidos del Ándalus ante la arabización de la sociedad. Coparían los cargos más importantes, tanto laicos como eclesiásticos, y reforzaron el poder real vinculando a los reyes con la herencia visigoda, aunque la estructura administrativa de la corte fue tomada del sistema carolingio. Y al segundo se le reconoce como el artífice de la máxima expansión del reino. Toda Galicia, el tercio norte de Portugal y los territorios de las actuales Castilla y León. Los reyes asturianos ayudaron a los rebeldes de las marcas fronterizas de Al-Ándalus, dándoles su apoyo militar e incluso el amparo en sus tierras.
Ante las respuestas del emirato por dicha ayuda, el reino de Asturias salió con los francos, con los muladíes de los Banu Qasi y con el reino de Pamplona. Estas alianzas fueron de diferente signo: pactos de ayuda mutua ante un ataque musulmán, relaciones comerciales o alianzas matrimoniales. Casi al final del reinado de Alfonso III se firmaron unas capitulaciones de tregua por las que Asturias dejaba de ayudar a los rebeldes a cambio de la devolución de los restos de mártires como Eulogio y otros. Desde Alfonso II se intensificó la repoblación al sur de la cordillera cantábrica con grupos de campesinos y monjes que de manera espontánea se lanzaban por su cuenta y riesgo a Bardulia, la actual Castilla. Con el paso del tiempo y ante los ataques musulmanes, los reyes asturianos establecieron puestos fortificados, donde residían nobles que actuaban como representantes del rey. En el año 824 se data la primera Carta a Puebla, en Brañosera, firmada por el conde Munio Núñez y su esposa, donde se reconocía la propiedad y derechos de los campesinos sobre las tierras ocupadas. El conde no era el propietario de esas tierras, sino que ejercía su jurisdicción como delegado del rey. La autoridad era responsabilidad del Consejo de Vecinos, que tenía autonomía suficiente para reconocer los derechos de propiedad. Con el paso de los años se estableció una relación entre la corte asturiana y las élites locales de estos territorios, que estaban obligadas al pago de tributos y a contribuir con sus mesnadas en las batallas. A cambio se les reconocía sus propiedades y su estatus social. Además, la corona les ayudaba a incrementar su influencia con donaciones y prerrogativas legales. Por otra parte, se enviaron obispos para hacerse cargo de la creación de diócesis. Sobre la década de los 20 se descubrió el hipotético sepulcro del apóstol Santiago en Iria Flavia. Alfonso II utilizó dicho descubrimiento para convertir al apóstol en símbolo de combate contra el Islam y mandó construir un templo, y con el paso del tiempo el lugar se convirtió en centro de peregrinación. Según cuentan los cronistas, Santiago apareció montado en un caballo blanco y con su ayuda las tropas asturianas vencieron a las musulmanas en la batalla de Albelda. Este fue el origen del mito de Santiago Matamoros, y Ramiro I, como agradecimiento, instituyó el voto de Santiago, que consistía en entregar anualmente a la iglesia de Santiago de Compostela las primeras cosechas de las vendimias y parte del botín tomado a los musulmanes. Al igual que en Al-Ándalus, en el reino de Asturias se dieron revueltas, como la usurpación del trono por parte del conde nepociano a la muerte sin descendencia de Alfonso II, que había nombrado para el cargo a Ramiro I. Esta situación se repitió en el reinado de Alfonso III, con el conde Fruela Bermúdez, que fue derrotado por los fieles asturianos y castellanos y reintegraron a Alfonso III al trono. Por otra parte, continuaron los levantamientos de vascos y gallegos que no se sentían lo suficientemente recompensados por el rey. Pero la conspiración por excelencia ocurrió al final del reinado de Alfonso III, cuando su esposa e hijos y el conde de Castilla, Nuño Fernández, obligaron al rey a abdicar. Estos no veían con buenos ojos la política de acercamiento de Asturias a Navarra, ya que no admitían la coexistencia de varios reyes en la España cristiana. Esto fue el final del reino de Asturias como único, al dividirse sus territorios entre los hijos de Alfonso III, considerado García por sus hermanos, al que le correspondió León, Castilla y Álava, la figura superior. Hacia el año 800 los francos penetraron en los valles de Jaca, Ribagorza y Pallars, territorios que consideraban propios del ducado de Aquitania, y nombraron al conde Aureolo. De esta manera nació el futuro condado de Aragón. Durante sus 8 años de mandato la población estaba dividida entre los profrancos y los que querían independizarse de ellos. Se impusieron los primeros y Carlomagno nombró a Aznar I Galíndez como nuevo conde. Este siempre tuvo una fuerte oposición del bando independentista, y en el año 820 su yerno García I Galíndez, contando con el apoyo de Íñigo Arista de Pamplona y los muladíes de los Banu Qasi, le destronaron y García I se declaró libre del vasallaje de los francos. Aquí comenzó la alianza entre Aragón y Pamplona, basada en una política matrimonial, donde el condado de Aragón permaneció bajo la influencia del reino de Pamplona, sin perder su identidad ni su gobierno. Andregoto Galíndez era la última condesa de Aragón, casada con García Sánchez I de Pamplona,
y su hijo Sancho Garcés II portará los títulos de rey de Pamplona y conde de Aragón desde el año 925. Estos títulos estarán unidos hasta el año 1035. El reino de Pamplona se lo disputaban dos familias, los Velasco apoyados por los francos y los Arista apoyados por sus parientes muladíes de los Banu Qasi. En el año 816 Íñigo Arista se hizo con el gobierno, al no poder ayudar los francos a los Velasco por tener que sofocar unas revueltas en el sur de Aquitania. 8 años después los francos intentaron recuperar el control de Pamplona, pero fueron derrotados en Roncesvalles y los francos desistieron de la zona. Así empezó a reinar en Pamplona la dinastía Arista, que terminaría en el año 905 con Fortún Garcés. El gobierno de Íñigo Arista estuvo condicionado por los Banu Qasi y alternó momentos de colaboración con el emirato, con otros bélicos apoyando la lucha de los muladíes por su independencia del emirato. Tras su muerte se deterioraron las relaciones con los Banu Qasi y su rey García Íñiguez I se acercó al reino de Asturias con el matrimonio de una de sus hijas con un hijo de Ordoño I. La ruptura total con los Banu Qasi se produjo cuando los vikingos tomaron como rehén a García Íñiguez I, y los Banu Qasi no solo se negaron al pago de su rescate, sino que hicieron aceifas por su territorio. Ordoño I pagó el rescate y consolidó así la alianza entre ambos reinos, que derrotarían a los Banu Qasi en la batalla de Albelda, y esto supuso para su líder Musa ibn Musa un descrédito en su prestigio, siendo despojado por el emir Muhammad I de la gobernación de la Marca Superior. El último miembro de la dinastía Arista fue Fortún Garcés, que pasó 20 años en Córdoba tras haber sido hecho prisionero en la respuesta dada por el emirato tras la derrota de Albelda. No fue muy querido por sus vasallos por su política de connivencia con los Banu Qasi y poco dado a lo militar, ya que prefería retirarse al monasterio de San Salvador de Leyre. En el año 905 una conspiración de la nobleza le derrocó, nombrando a Sancho Garcés como su sucesor, que contaba con el respaldo de Alfonso III de Asturias. Con él se iniciaba una nueva dinastía en Pamplona, la Jimena. A los condados francos de Gerona, Andorra y Urgel-Cerdaña se les unió a principios del siglo IX los de Osona y Barcelona. Carlomagno dio el condado de Barcelona al conde Vera y mandó trasladar la guarnición de Gerona a Barcelona como primera línea de defensa por su posición geográfica. Para los francos, la toma de Barcelona era un paso intermedio para la conquista completa de la Marca Superior, pero no pudo ser. Tras muchos años de lucha, en el 820, los musulmanes y los francos firmaron la paz, donde los francos perdieron toda su influencia en los valles del Pirineo aragonés y consolidaron el espacio fronterizo denominado Marca Hispánica, formado por los condados de Barcelona, Gerona, Ampurias, Rosellón y Urgel-Cerdaña, bajo la jurisdicción del conde de Tolosa. Ese mismo año el conde Vera fue acusado de infidelidad y traición por uno de sus rivales. El litigio se dirimió por duelo judicial y el conde Vera fue derrotado, lo que supuso el reconocimiento de todas las acusaciones y la pena de muerte. Sin embargo, el emperador Ludovico Pío no lo consideraba un traidor y le conmutó la pena por el exilio. A partir de entonces, los condes de la Marca Hispánica fueron de origen franco, desconfiando de los godos por sus deseos de emancipación. De los 11 condes de Barcelona que pasaron en el siglo IX, solo 2 eran de origen godo, Sunifredo y su hijo Bifredo. Este último no solo fue conde de Barcelona, sino también de Urgel-Cerdaña, Gerona y Besalú, por la fidelidad mostrada al imperio carolingio. Gobernó durante 19 años de forma autónoma, debido a la inestabilidad del imperio y a los ataques de los vikingos a las costas del norte de Francia. A su muerte transmitió su autoridad condal a sus hijos, sin ninguna intervención del exterior. Esto no quiere decir que los condados fueran independientes, sino que a falta de un poder real fuerte, los condes terminaron por gobernar de manera autónoma.